recordarnos lo poderosos que somos cuando nos unimos. O sea, yo creo que eso es lo más importante. Recordarnos híjole, que está bien que pensemos distinto, pero que estaría todavía mejor poder pensar y hablar de eso distinto que pensamos y después de esa conversación estar bien todavía, ¿no? O sea, priorizar el amor que nos tenemos. Eso sería divino. Es una utopía, pero también siento que la misma historia nos sirve como la perfecta evidencia de que sí estamos mejor que como estábamos en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? O sea, sí estamos mejor de como estábamos en la época de la conquista en México. Sí. Es decir, sí seguimos cargando rezagos de nuestra historia, eso es inevitable. Por ejemplo, el tema de la cancelación, ¿no? O sea, en Roma pues tenías un coliseo y la gente con un dedito arriba o con un dedito abajo decidía si el gladiador se moría o vivía, ¿no? No, eso no era justicia, pero funcionaba así. Un poco eso lo estamos repitiendo más de 2000 años y pico después. Es decir, hay cosas que repetimos, pero nos corresponde hacer un examen de conciencia y reconocer cómo eso nos hace daño y cómo lo tenemos que parar. O sea, sí somos capaces de cambiar eso. Yo he encontrado que la mejor manera es no usar las redes sociales, por ejemplo, pero hay gente que vive de las redes sociales, tú, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que más bien es cómo tomamos la responsabilidad en nuestras manos como individuos también, pero sabiendo que somos parte de una comunidad y que tu bienestar es el mío y mi bienestar es el tuyo. ¿Cómo hacemos para luchar en contra de las cosas que no están bien, ¿no? Y que sí tenemos responsabilidad para que esas cosas no continúen y cambien, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para volvernos a unir sin eso, sin la necesidad de que nos pase un terremoto por debajo de los pies, ¿no? Yo creo que es también momento de madurar como grupo social, pues digamos, ¿no? Hoy tuve la oportunidad, bueno, todas las mañanas ando en bici, fui al templo de San Hipólito porque hoy, ¿no? Es San Judas Tadeo, quería ver cómo estaba la congregación ahí y qué sucedía, ¿no? Y ves de pronto gente que está en su rito de dogma de fe, pero tiran basura, cierran calles, ¿no? O sea, de pronto creo que cuando tomemos conciencia de todo lo que yo hago afecta de alguna manera a mi comunidad y maduremos en tratar de afectar lo menos posible, creo que vamos a poder madurar y crecer. Me refiero a que ojalá y la serie haga que el público reflexione sobre qué puede exigir, ¿no? Cómo puede exigirle a las autoridades ciertas cosas, pero también qué responsabilidad tiene que tomar, ¿no? En qué lugar de la historia está parado y cómo puede mejorarlo, porque sin duda alguna es muy fácil señalar a la autoridad y decir, oye, tú no dijiste. Pero también la sociedad civil tiene mucha responsabilidad en esto que decías, ¿no? De quitar paredes y cosas tan absurdas como tirar la basura y tapar las coladeras y luego te quejas de la inundación o de que llueve y, ¿no? Entonces, ojalá la serie con esta visita a nuestra historia, porque además lo que intenta Cada Minuto Cuenta es ser fiel a lo que sucedió. Es una máquina del tiempo, se estudió con mucho detalle el momento, los medios de comunicación, la moda, cómo se comportaba la sociedad, cómo eran las zonas, y se trató de recrear con ese rigor para que la gente nos viéramos, ¿no? Y decidir a partir de ahora cómo exigir, pero también cómo brindar y tener ciertas obligaciones sociales, ¿no? Uh-huh. Creo que, no sé, creo que ojalá y espero que Cada Minuto Cuenta sirva también para de pronto cerrar muchas heridas en una sociedad que
sigue lastimada del sismo del 85, que de alguna manera después del 17 volvimos a abrir ciertos recuerdos y volvimos a revivir ciertas cosas. Y hablo expresamente de mi familia, de mi círculo cercano, mis tíos, mi abuela, mis hermanos. Que cuando supieron de esta serie, porque les conté, y cuando vieron el primer teaser que se los compartí, fue así de silencio en el grupo durante 2 días. Y eso a mí me dijo mucho más que ¡ay, qué padre! ¡Felicidades! No, fue así de, ok, les movió, les removió y están haciendo ahora ellos un ejercicio de justo que fue hace 15 días, salió el primer teaser, el teaser ya oficial. Apenas hace 2 días, uno de mis tíos, con el que aparte tenemos ahí como temas, ¿no? Que no nos llevamos muy bien. Justo hace 2 días fue así de, oye, nada más te quería decir que está muy bien hecha la serie, se ve padrísimo. Y luego soltó él, me acordé cuando yo fui ¿no? Dije, ya, con eso. Sí, si eso podemos generarlo en el colectivo social, creo que entonces podremos generar muchas cosas más. ¿A qué me refiero con muchas cosas más? Primero, entender y ser mucho más conscientes de lo frágiles que somos como individuos. Pero que cuando entendamos que somos frágiles y seamos conscientes de eso, entonces podremos tener una fortaleza, como dice Maya, como sociedad. Si no entendemos que como individuos somos frágiles y que una losa te puede desaparecer en 2 segundos, nos va a costar mucho trabajo entonces poder tomarnos de la mano y decir, levantemos esta losa. Sí, es bien interesante cómo funciona el trauma en una cuestión personal, pero también una cuestión social, ¿no? Que se vuelve como un agujero negro en donde la luz incluso se desvía y como que nunca quieres abordar o pasar eso que te generó bastante dolor. Y eso lo vemos en cuestión personal aquí en México. La salud mental en México es algo que hasta hace poco se ha estado empezando a hablar de, pero en una cuestión social también creo que es algo igual de válido y de vigente revisitar esas historias para precisamente sacar una moraleja, algún aprendizaje o algo que podamos hacer mejor en la siguiente iteración. Quizá la historia no se repita, pero a lo mejor sí rima, ¿no? O sea, seguimos teniendo esos mismos patrones, pero de una manera un poco diferente. Y eso nos inspira a pensar que hay algo de progreso, ¿no? No, claro, y además nos da un contenido de identidad, pues, ¿no? O sea, la realidad es que tuve, hablando ya, digamos, como de los ejercicios audiovisuales, películas o series, Hollywood y muchos países de Europa revisitan su historia, ¿no? Y rascan de dónde vienen, como un ejercicio de identidad, de ver sus perfiles, de ver sus raíces. Y aquí en México de alguna manera lo vamos postergando, ¿no? Sí, y a veces es... En México al contrario, pues, o sea, las telenovelas estaban diseñadas para contarnos otra historia, exacto, para contarnos milongas, cuentos de hadas, ¿no? Totalmente. Y entonces, afortunadamente... las cosas han cambiado, ha entrado otra generación a los medios, se ha planteado narrar otro tipo de historias y la tecnología, que bueno, o sea, la colación, ¿verdad? El famoso VP, la tecnología nos permitió contar una historia de esta magnitud, pues porque no era fácil contar la historia de un edificio de 11 pisos derrumbado. Y que alrededor del edificio se gestan tantas historias. Entonces, la proximidad de la tecnología, la apertura de la plataforma de Amazon y el valor tremendo de un grupo de productores que trasciende, ¿no? De arrojar y decir, bueno, apostemos por esta historia, nos permite acercarnos a ella sin máscaras, sin querer contar una historia de hadas, sino contar las cosas como se vivieron, ¿no? Y ver que de ahí venimos, ¿no? O sea, esa es nuestra identidad. Perdón que te interrumpa, Mitch. El día que hicimos la presentación decías algo muy cierto, es el renacimiento después del 85, el renacimiento de la Ciudad de México. Sí. Y creo que sí tiene mucho que ver el cómo está contada esta historia, la forma en cómo literal te metes a las entrañas de la tragedia, ¿no? Y cómo ves la lucha entre la vida y la muerte, cómo ves cómo una reportera te va ligando de una tragedia a otra, y de pronto cae en una luz de esperanza y te vuelve a meter a todas estas entrañas. Creo que la forma en la que está contada cada minuto cuenta es algo que
va a significar mucho para que el público quede prendido de la historia y vuelva como a despertar, a revivir, por decirlo de alguna manera. Sí, me gustó la serie también porque creo que retrata de una manera no hollywoodizada el acontecimiento. Y no me quiero meter en cuestiones de la historia porque no se las queremos spoilear a la gente, pero el sentimiento que yo tengo después de haberla visto es algo que creo que va acorde a un sentimiento que se tiene de un evento así, ¿no?